podemos empezar. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, hoy le vamos a hablar de neuroanatomía vascular a cargo pues, de mi persona, Alejandra Riobó, y mi compañera, Karina García. En primer lugar, les queremos mostrar nuestra bibliografía, que nos basamos en NETE, en Neuroanatomía Quirúrgica de Campero y en Rotor. Vamos a decirles nuestros objetivos y vamos a comenzar con circulación anterior y luego con circulación posterior. Nuestros objetivos son describir los aspectos fundamentales de los circuitos vasculares, arteriales, encefálicos, de la circulación anterior y posterior. Entonces, comenzando, tenemos la circulación anterior, que se origina a partir de la arteria carótida interna, que proviene de acá. Entonces, si nos ubicamos en la imagen, podemos ver el callado aórtico, subiendo por el tronco brachiocefálico, podemos ver la carótida primitiva. Esta se va a dividir en dos, en la cual nos vamos a centrar en la interna, y pues para que sepan, está también la derecha. Sin embargo, lo importante en estos momentos es la interna. Entonces, la arteria carótida interna va a tener 4 segmentos. Segmento cervical, o C1, que es el que vamos a ver aquí. Segmento petroso, que es este que estamos siguiendo aquí. Segmento cavernoso, este aquí. Y es segmento supraclinoideo, que en otras literaturas se puede encontrar también como segmento cerebral. Entonces, aquí les traigo una imagen también más completa. Por aquí podemos ver cómo sube la arteria carótida primitiva y se va a dividir aquí en las dos. Esta es la arteria carótida interna y aquí podemos ver los segmentos. Aquí, si los logran ver perfectamente. Entonces, primer segmento, tenemos el segmento cervical o C1, que va a comenzar en la bifurcación carotidia primitiva a nivel de la cuarta vértebra cervical. Esta se va a relacionar lateralmente con la vena yugular interna y a posterior con el nervio vago, que es el que conocemos como el décimo par craneal. En esta imagen logramos ver, por ejemplo, la arteria carótida primitiva. Aquí tenemos la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, el décimo par craneal y la vena yugular. En esta imagen logramos ver, por ejemplo, que a nivel de la cuarta vértebra se va a encontrar la bifurcación de la arteria carótida interna. Es importante conocer la anatomía de este ámbito para realizar, por ejemplo, endarterectomías carótidas, tener control proximal de la arteria carótida interna para ciertos aneurismas y para poder realizar un bypass de alto flujo. Entonces, en segundo lugar tenemos el segmento petroso o C2, que es este que logramos ver aquí en la imagen. Este va a comenzar cuando la arteria carótida interna penetra en el canal carotidio del hueso petroso. Este se va a relacionar con el nervio trigémino, que es el que conocemos como el quinto par craneal, y va a resultar en 2 arterias colaterales, la arteria carótida timpánica y la arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo. La arteria timpánica va a irrigar la cavidad timpánica y la arteria vidiana va a irrigar el techo de la faringe y la trompa auditiva. Entonces aquí podemos ver, después de la pregunta, que me gustaría que respondieran todos. Aquí pueden ver cuáles son las ramas terminales de la cerebral posterior. No, ay, perdón, es que esa se puso la pregunta que no era. Sí, una excusa, ya ponme la pregunta que es. Sí, ya, esa es. Que va a irrigar la arteria timpánica y la arteria vidiana. Listo. Entonces, aquí perfectamente, súper chévere, me gusta que me estén escuchando. Es correcto, la arteria timpánica va a irrigar la cavidad timpánica y la vidiana el techo de la faringe y la trompa auditiva. Seguimos. Entonces, en esta imagen logramos ver súper chévere, súper lindo el segmento petroso. Bueno, en este punto, en esta imagen, podemos ver, por ejemplo, la arteria carótida interna, el segmento petroso y cómo sale la arteria vidiana. El tercer segmento es el segmento cavernoso o C3, que es el que vemos aquí en este ángulo.
Y este va a tener un límite con el ligamento petrolingual, el cual se inserta en el ápex petroso y se extiende hasta la apófisis lingual del hueso esfenoides. Este se va a extender hasta pasar por el borde medial del proceso clínico anterior, del cual le voy a hablar más adelante. Este tiene 5 porciones, que las logramos ver aquí súper bonito. 5 porciones que son la ascendente posterior, la curva posterior, el segmento horizontal, la curva anterior y el segmento ascendente anterior. Esto es importante porque aquí van a salir, por ejemplo, diferentes troncos que nos van a servir para la anatomía en general, pues de la arteria cerebral interna. Por ejemplo, a nivel de la curvatura posterior va a emerger el tronco meningohipofisiario, que es este que logramos ver aquí. Este va a tener 3 ramas, que va a ser la posterolateral o vernas cónicas inari, la rama posteromedial o la arteria meningia dorsal, y la rama medial o la hipofisiaria inferior, que en esta imagen las logramos ver aquí súper chévere. Esta sería el tronco, este sería la porción cavernosa, perdón. Aquí viene la arteria vernas cónicas inari, la arteria meningia dorsal y la arteria hipofisiaria inferior. Igualmente, a nivel del segmento horizontal encontramos el tronco inferolateral, que es este, si lo vemos aquí. Y este va a irrigar nervios craneales, los que corren por la hoja interna del seno cavernoso. Y por último, en un 10% de la población vamos a encontrar, por ejemplo, la rama medial que irriga la cápsula hipofisiaria y se va a llamar arteria capsular de McConnell. Entonces, algo para que tengan en cuenta una oclusión, sí, para que respondan aquí. ¿Qué variante podemos encontrar en el segmento cavernoso y en qué porcentaje? Listo, correcto. Aquí me respondieron bien, la arteria capsular de McConnell en un 10%. Correcto. Entonces, pues es importante tener en cuenta que la oclusión de esta arteria puede tener un compromiso del sexto par, que es el que conocemos como el abducens. En este momento vamos a hablar del proceso clinoideo, del cual les había mencionado anteriormente. Este va a tener 2 anillos, un anillo dural distal y un anillo dural proximal. Entonces, la dura madre que tapiza la cara superior del proceso clinoideo anterior se va a extender a medial y va a rodear en 360 grados la arteria carótida interna, completando así el anillo dural distal, que va a estar fuertemente adherido a la arteria carótida interna. Este va a marcar el inicio del segmento intradural de la ASI. Y en segundo lugar tenemos el anillo dural, que va a marcar que la dura madre que tapiza el borde inferior de la apófisis clinoides anterior se va a extender igualmente a medial y se va a convertir en una proyección de membrana del tercer par craneal. Este par se llama el oculomotor. Entonces, esta membrana va a recibir el nombre de carótido oculomotora. Esta misma va a rodear la arteria carótida interna nuevamente en 360 grados, sin embargo, va a estar mucho más adherida a la arteria carótida interna, lo que va a mucho más suelta de la arteria carótida interna, lo que va a permitir el paso de numerosos canales venosos que van a conectar el segmento clinoideo con el propio seno cavernoso. Este anillo va a marcar el límite superior del seno cavernoso. Seguimos. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, el anillo dural distal y el anillo dural proximal, y en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda podemos ver la relación del proceso clinoideo anterior con la arteria carótida interna. En último lugar tenemos el segmento supraclinoideo o C4, que se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera para bifurcarse debajo de la sustancia perforada anterior. Esta va a resultar en 2 ramas terminales, una arteria cerebral anterior y una arteria cerebral media. Y bueno, sí, para que nos ubiquemos un poquito, aquí se encuentra la arteria, la sustancia perforada anterior. ¿Sí? Entonces, estas 2 ramas, que va a haber una anterior y una medial, la que les estaba hablando, la medial también recibe el nombre de Silviana. Seguimos con los
segmentos del segmento supraclinoideo. Este se va a dividir en 3 segmentos, un segmento oftálmico, un segmento comunicante y un segmento coroideo. El segmento oftálmico va a surgir pues va a emerger de la cara superior y medial de la arteria carótida interna para luego dirigirse hacia adelante y se va a ubicar lateral al nervio óptico. Entonces, si nos vamos a esta imagen, vamos a ver, por ejemplo, aquí el nervio óptico, la arteria cerebral, la arteria carótida interna, y por aquí vemos, por ejemplo, la arteria oftálmica. Esta se va a ubicar, como les estaba mencionando, al lado del nervio óptico para poder entrar a la cavidad por el canal óptico. Las perforantes oftálmicas van a tener su origen en la cara medial de la arteria carótida interna y van a estar destinadas a la glándula y el tallo hipoficiario, nervios y quiosma óptico. Aquí les tengo otra imagen de cómo, pues aquí vemos el nervio oftálmico y vamos a poder ver cómo está pasando por aquí abajito, por así decirse, la arteria carótida interna, el segmento oftálmico. Aquí vemos, por ejemplo, de las perforantes de la oftálmica, podemos encontrar, por ejemplo, que hay una o dos de mayor diámetro y se les va a denominar hipoficiarias superiores. Y estas deben ser preservadas al momento, pues, de alguna cirugía. ¿Por qué? Porque estas están en riesgo cuando se tratan aneurismas. Por ejemplo, sí, porque estas van a irrigar la adenohipófisis, el tallo pituitario y el quiasma óptico. Seguimos con el segmento comunicante que va a emerger de la cara posterior y medial de la arteria carótida interna y desde aquí hacia atrás y hacia medial hasta unirse con la cerebral posterior, de la cual se va a hablar más adelante. Aquí podemos ver, por ejemplo, el segmento comunicante y el segmento oftálmico y el segmento comunicante. Una variante presente en un 10 a un 18% en lo que es la que llamamos la arteria comunicante posterofetal, cuya principal característica va a ser el calibre de la arteria comunicante posterior, que va a ser mucho mayor al segmento P1 de la arteria cerebral posterior. En este caso, la arteria comunicante posterior va a estar encargada de la irrigación que le correspondería a la arteria cerebral posterior. Es importante saber que hay una ligera relación entre la variante que conocemos de la comunicante posterior fetal y la presencia de aneurismas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la arteria cerebral, cerebral anterior. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la arteria oftálmica y si seguimos aquí un poquito vamos a ver la arteria coroidea, que es de las que les voy a hablar ahora. Entonces, vamos a tener la arteria coroidea, que esta va a emerger, el segmento coroideo que va a emerger de la cara posterior y lateral de la arteria carótida interna. La arteria coroidea anterior se va a dirigir lateral, pasando inferior al tracto óptico para poder alcanzar el punto coroideo inferior y así penetrar el asta temporal y anastomosarse con las ramas de la coroidea posterolateral. Esta va a tener dos segmentos, un segmento cisternal y un segmento plexual. El segmento cisternal va desde su origen hasta el punto coroideo inferior, que este se va a ubicar detrás de la cabeza del hipocampo, y va a constar de dos porciones, una anterior y una posterior, cuyo límite va a ser el cuerpo geniculado lateral del tálamo. El segmento plexual va a comenzar pues, desde su origen hasta el punto coroideo y se van a somozar con las ramas de la coroidea posterolateral. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, la arteria coroidea anterior y en esta otra podemos ver cómo está moviéndose aquí, pasando por debajo del tracto óptico. En esta imagen logramos ver, por ejemplo, la arteria coroidea anterior. ¿Y qué es importante aquí? Que las perforantes de la arteria coroidea anterior pueden emerger tanto de la cisternal como de la plexual. Sin embargo, unas bibliografías, unas literaturas van a decirnos que salen mucho más de la cisternal y en otros segmentos, en otros lugares vamos a encontrar que salen más comúnmente del mismo segmento de la coroidea anterior. En su mayoría, estas se dirigen hacia el tracto óptico, hacia el uncus, hacia el asta temporal, hacia el cuerpo geniculado lateral, hacia el hipocampo, hacia el fornix, giro dentado, sustancia perforada anterior, y van a irrigar la cápsula interna y el globo pálido. Acá tenemos una de las dos ramas terminales, que va a ser la arteria cerebral anterior. Esta se va a originar a partir de la bifurcación,
Entonces, para ver si me pueden responder esta pregunta, es que hacia qué estructura se dirigen las perforantes de la arteria coroidea anterior. Sí, perfecto. Entonces aquí me respondieron, la mayoría me respondió bien. Me alegro. Gracias. Y seguimos entonces aquí hablando de la arteria cerebral anterior, en la cual les está mencionando que se va a originar a partir de la bifurcación de la arteria carótida interna, justo por debajo de la sustancia perforada anterior. Entonces aquí podemos ver súper chévere la arteria cerebral anterior, que va a estar por aquí. Aquí sí la ven perfectamente. Esta va a tener un segmento precomunicante y un segmento postcomunicante, cuyo único parámetro de división va a ser la presencia de una comunicante anterior. Estas pueden tener una extensión variable y pueden presentar duplicaciones e incluso fenestraciones. Entonces, de la división del segmento postcomunicante, algunos autores la subdividen según el origen de las ramas colaterales que emergen de la arteria carótida anterior, especialmente la calloso marginal, que es la que logramos ver aquí. Esta es la rama calloso marginal. Lo controversial en este punto es que esta arteria puede emerger de una ubicación tanto proximal como distal. Entonces, incluso en un 20% puede que no esté. Entonces, otros autores lo hacen con relación al cuerpo calloso, este que está aquí. Y por cuestiones de práctica, nosotros también lo vamos a hablar también con relación al cuerpo calloso. Es importante mencionar que el aporte sanguíneo de las regiones preóptica, supraóptica y la parte rostral del hipocampo lateral provienen de las ramas perforantes de la comunicante anterior y de la arteria cerebral anterior. Entonces aquí les muestro los segmentos, está A1, A2, A3, A4, A5 y se lo puedo escribir. Entonces, el primer segmento, que se llama segmento precomunicante o A1, va desde su origen hasta encontrar la arteria comunicante anterior. El segmento A2, que es el que encontramos aquí, va desde la arteria comunicante anterior hasta por debajo del cuerpo calloso y va a recibir por eso el nombre de infracalloso. El A3 se va a ubicar por delante del cuerpo calloso y se va a llamar precallosa. La A4 se va a ubicar sobre el cuerpo calloso, al igual que la A5. Sin embargo, como la A4 está antes que la A5, la A4 se va a llamar supracallosa anterior y la A5 se va a llamar supracallosa posterior. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la arteria callosa marginal. Hola, qué pena, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Me puedes mostrar otra vez el recorrido de la arteria cerebral anterior? A1 me dijiste con qué se conectaba, o sea, la precomunicante se comunica con quién. No, la A1 llega hasta encontrarse con la comunicante anterior. Del otro lado, ¿sí? ¿Cómo? O, listo, gracias. Ok, listo. Entonces, seguimos con las perforantes que vamos a encontrar más que todo en el segmento A1 a A2, sin embargo, nacen más frecuente del segmento A1, principalmente de la cara superior y posterior de la arteria, y estas se van a dirigir hacia el tracto óptico y piso del tercer ventrículo, mientras que las otras van a alcanzar a los ganglios basales por la porción más medial de la sustancia perforada anterior. ¿Cuál es la más importante de las perforantes? Va a ser la arteria recurrente de Hübner. Esta va a nacer, va a emerger del primer milímetro del segmento A2, que pasa por arriba y ligeramente por detrás del segmento A1, hasta poder alcanzar así el tercer medio, el tercio anterior, perdón, de la sustancia perforada anterior. Y de esta forma va a ir a irrigar los ganglios basales y a veces va a irrigar la cápsula interna. Es importante esta arteria porque la oclusión de esta puede ser responsable de una hemiparesia contralateral y una fascia en caso de hemisferio dominante. Entonces, para que me puedan responder esta encuesta, la oclusión de la arteria recurrente de Hübner puede generar variedad de signos. ¿Cuál de estos fueron mencionados?
Listo, perfecto. Sí, entonces correcto. La mayoría de personas me respondieron lo que era hemiparesia contralateral y afasia. Entonces, seguimos ya para finalizar la circulación anterior con la arteria cerebral media. Esta va a constar de 4 porciones, una porción esfenoidal o M1, una porción insular o M2, una porción opercular o M3, una porción cortical o M4. Aquí podemos ver perfectamente cómo viene la arteria cerebral media de este lado. Entonces, listo. Entonces aquí podemos ver súper chévere M1, M2, M3 y M4. La M1 o esfenoidal viene desde la bifurcación carotidia hasta el limen de la ínsula, donde va a realizar una curva de 90 grados. Este segmento va a discurrir 1 centímetro por detrás del ala menor del esfenoide, de ahí el nombre esfenoidal. La porción esfenoidal se va a dividir en un segmento pre y post bifurcación. Es importante saber que las ramas colaterales emergen de la cara. ¿Perdón? ¿Se cambió? Sí. Las ramas colaterales. Sigue cambiando. Listo. Las ramas colaterales emergen de la cara anterior. Y se dirigen a las cortezas frontal y temporal. Las ramas posteriores, que van a tener mucho menor calibre que las colaterales, son las perforantes lenticuloestriadas, que se van a dirigir hacia la sustancia perforada anterior para así poder alcanzar los ganglios basales y la cápsula interna. Bueno, vamos a encontrar también en esta imagen, vamos a encontrar M1, M2, M3 por acá arriba y M4 seguiría mucho más arriba. Entonces, M2 o insular se va a extender por todo el surco limitante inferior de la ínsula y va a dar lugar a una cantidad de 2 a 4 ramas que van a discurrir por los surcos insulares. De ahí M2 va a hacer un giro de 90 grados que va a hacer que surja M3, el segmento M3. Las ramas van a transitar por la superficie opercular de los lóbulos temporales y frontoparietal. Y finalmente, M4, que va a ser el segmento más distal, se va a distribuir por toda la superficie supralateral de la corteza cerebral, donde se van a reconocer 12 ramas que se distribuirán por toda la superficie cortical. Entonces, de la parte más anterior a la porción lateral de la fisura silviana van a emerger ramas mucho más pequeñas y estas van a ser irrigadas en segmento antehorario. Los segmentos que vamos a encontrar son el órbito frontal, el prefrontal, el precentral, el central, el parietal anterior, el parietal posterior, el angular, el temporo-occipital, el temporo posterior, el temporal medial, el temporal anterior, el temporopolar. Aquí les traigo una imagen, la carótida interna, y para que vean cómo se divide en M1 y A1, o sea, la cerebral medial y la cerebral anterior. Y por último, para ya terminar con la articulación anterior, tenemos el patrón de ramificación que va a surgir pues más que todo de la cerebral media, y esto ocurre mucho más hacia distal. Entonces se va a dividir de 3 formas diferentes: en bifurcación, que se encuentra en el 78% de la población; en trifurcación, que se encuentra en un 12%, y en múltiple, que es más de 3, en un 10%. Debemos tener en cuenta que la clínica de las oclusiones van a variar dependiendo en qué segmento se encuentre la oclusión, ya que van a haber diferentes estructuras comprometidas. Sí, por favor, ¿me pueden responder esta encuesta? Listo, perfecto. Qué bueno que me estén prestando atención. Muchas gracias. Entonces, ahora seguimos con la arteria, con la circulación posterior.
Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la circulación posterior. Para empezar, la circulación posterior está representada por el sistema vértebro-basilar, que es ese sistema que están viendo a la izquierda de sus pantallas, fundamentalmente por las dos arterias vertebrales y la arteria basilar. Este sistema es un tanto complejo de entender, con lo cual el profesor Roton creó una mnemotecnia muy fácil llamada la mnemotecnia de los tres, o la regla de los tres, la cual consta de 5 cosas puntuales. Primero, que en la fosa posterior vamos a tener 3 porciones del tronco, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que vamos a tener 3 grupos de pares craneales, uno superior, uno medio y uno inferior. El superior va a estar representado por el motor ocular común, por el patético o el troclear y por el trigémino. El medio va a estar representado por el motor ocular externo, por el facial y por el vestíbulo coclear. Y el inferior va a estar representado por el glosofaringio, por el neumogástrico, por el accesorio y por el hipogloso. También que vamos a tener 3 pedúnculos cerebelosos, uno superior, uno medio y uno inferior. Tenemos 3 fisuras, la cerebelo-mesencefálica, la pontocerebelosa y la bulbocerebelosa, y que tenemos 3 superficies cerebelosas que van a estar irrigadas por diferentes arterias. Una superficie tentorial o superior que va a estar irrigada por la arteria cerebelosa superior, una anterior-petrosa que va a estar irrigada por las ramas de la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, y una inferior u occipital que va a estar irrigada por la arteria cerebelosa posterior-inferior o PICA. De todas estas vamos a hablar en detalle más adelante. Y aquí les estoy mostrando los pedúnculos cerebelosos. Está el pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. Bueno, vamos a empezar con las arterias vertebrales. La circulación posterior se origina a partir de la arteria vertebral, la cual va a tener 4 segmentos. El primer segmento comienza cuando la arteria emerge de la arteria subclavia y llega hasta el foramen transverso de la sexta vértebra cervical. Para recordar, la arteria subclavia va a nacer del lado derecho del tronco brachiocefálico, el cual nace a su vez del arco aórtico, y del lado izquierdo va a nacer directamente del arco de la aorta. La subclavia se va a montar sobre las clavículas y va a pasar en medio de 2 músculos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Antes de pasar por estos 2 músculos, da una ramita que se va hacia arriba y hacia atrás, que es esta, conocida como la arteria vertebral. La arteria vertebral se va a meter por el agujero transverso desde la sexta vértebra cervical. No se va a meter por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical y va a llegar hasta el agujero transverso del atlas. Entonces el primer segmento comprende desde su origen en la arteria subclavia hasta que se mete por el agujero transverso de la sexta vértebra cervical. El segmento B2 es conocido también como el segmento intramural. Este inicia a partir de la sexta vértebra cervical, tiene la característica que va rodeado por un plexo venoso y también va cubierto por unos músculos intertransversos y va a llegar hasta el foramen transverso del atlas. Aquí en la segunda vértebra cervical hace una ligera curva para poderse meter por el foramen transverso del atlas. Y este sería el segundo segmento. Luego el segmento B3, que es también conocido como el segmento suboccipital, inicia una vez atraviesa el foramen transverso del atlas y va a llegar hasta la membrana atloide-occipital. Pero para reconocer mejor el recorrido que hace esta arteria, les puse una imagen del atlas. Esto es anterior, esto es posterior, este es el arco anterior del atlas, este es el arco posterior del atlas. Estas son las masas laterales del atlas, las apófisis transversas del atlas junto con sus agujeros transversos. Entonces la porción B3 nace una vez atraviesa el foramen transverso del atlas, transcurre por detrás de las masas laterales del atlas y por la cara superior del borde posterior del atlas. En este punto forma un surco que se denomina el surco vertebral. Ahora, imaginémonos la posición del atlas en posición anatómica, que va a estar por debajo y por encima va a estar el cráneo, fundamentalmente el borde posterior del foramen magno. Entonces, en ese punto, entre el arco posterior, por debajo y por arriba, el borde del occipital, se encuentra la membrana atloide-occipital. A veces, como en ocasiones patológicas, esta membrana atloide-occipital se puede calcificar y el surco deja de ser un surco y se convierte en un calán. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ya que esta variante anatómica nos hace que cambie el abordaje cuando necesitamos movilizar la arteria vertebral durante, por ejemplo, un abordaje externo lateral.
También este segmento lo vamos a encontrar en el fondo de un triángulo, que es el triángulo suboccipital de Thialux, que es este que vemos acá. Ese triángulo va a estar conformado por diferentes músculos. El límite inferior va a estar dado por el músculo oblicuo inferior, el límite superior va a estar dado por el oblicuo superior, también es el límite lateral, y el límite medial va a estar dado por el recto posterior mayor. En la profundidad de este triángulo va a transcurrir el segmento de la arteria vertebral. Y en la imagen de la derecha, pues ya vemos el plano sin los músculos, donde se puede apreciar claramente la arteria en el fondo del triángulo. Bueno, el segmento B4 ocurre una vez atraviesa la membrana atloide-occipital, se dirige hacia arriba y hacia adelante y adentro para meterse dentro del agujero magno. Este se caracteriza porque penetra la dura madre medial de la articulación entre el cóndilo, que está con la masa lateral del atlas, en una especie de embudo dural que también puede contener a la arteria espinal posterior, de la cual les voy a hablar más adelante, y el primer nervio cervical. Si tomamos como referencia el surco preolivar, Si tomamos como referencia el surco preolivar, se puede dividir en dos partes, en vulvar lateral y en vulvar posterior. Entonces vamos a responder esta pregunta. ¿El segmento B3 o suboccipital de las arterias vertebrales? Entonces aquí la respuesta correcta es: una vez atraviesa el foramen transverso del atlas, performa la dura madre medial de la articulación atlanto-occipital. ¿Listo? El que señalaron, este de arriba, corresponde al segmento B4. Listo, sigamos. Bueno, respecto a las ramas colaterales de las arterias vertebrales, van a dar diferentes ramas. La primera de ellas es esta, la espinal anterior. En realidad son dos ramas, son bastante grandes, son gruesitas. Se unen a nivel de la cara medial del bulbo y van a transcurrir por toda la cara anterior de la médula espinal. Van a irrigar la cara anterior de la médula espinal, los cordones anteriores y los cordones laterales de la médula espinal. En algunas ocasiones permanecen interdependientes una de la otra, pero lo habitual es que se unan. ¿Listo? Luego tenemos la arteria espinal posterior, que si se acercan un poco a la pantalla, van a ver esta ramita delgada, no la de atrás que hace como un asa, sino esta delgadita. La arteria espinal posterior son dos, son más delgaditas. Estas van a irse hacia atrás por la cara posterior de la médula espinal, son más pequeñas y estas, a diferencia de la arteria espinal anterior, permanecen interdependientes una de la otra. Lo que van a hacer es irrigar a la cara posterior de la médula junto con el cordón posterior. Luego tenemos a la arteria cerebelosa posterior-inferior o pica, que sí es esta que se ve acá, que hace como un asa. Esta arteria es muy tortuosa, primero hace un arco hacia arriba, se va por toda la cara lateral del bulbo, llega a la cara inferior del cerebelo, rodea también a la amígdala cerebelosa y va a terminar irrigando toda la cara inferior del cerebelo y también, como se va por la cara lateral del bulbo, va a rodear también a la cara lateral del bulbo. La última es la arteria meningia posterior, que en esta imagen no se ve, pero pues como su nombre lo indica, lo que va a hacer es dirigirse hacia las meninges e irrigarlas. La arteria terminal, que va a dar las dos arterias vertebrales, va a ser la arteria basilar. Apenas unos escasos milímetros por encima del borde anterior del foramen magno, la arteria vertebral se une, la de la derecha con la de la izquierda, y forman su rama terminal, que va a ser la arteria basilar. Lo van a dar al nivel del surco bulbo-protuberancial. Esta arteria basilar va a transcurrir por el surco que lleva su mismo nombre, y a nivel de la unión pontomesencefálica por debajo de la fosa interpeduncular me va a dar sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores.
La arteria basilar tiene diferentes ramas colaterales. La primera de ellas es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, que es esta que vemos aquí. Va a dar la arteria laberíntica, que es este ramito delgadito que se ve justo por encima del sexto par craneal. Acá, esta es una rama delgada que se dirige a irrigar al nervio facial, al vestíbulo coclear y a la cóclea. Nos va a dar también unos ramitos pontinos, que son estos ramos que irrigan a todo el puente. Y me va a dar la arteria cerebelosa superior, que está justo debajo, unos milímetros por debajo de cuando la basilar me da las dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Miren cómo se relaciona y cómo pasa justo por debajo del tercer par craneal. Vamos a hablar de todas ellas. Entonces, la primera rama colateral de la arteria basilar corresponde a la arteria Listo, muy bien. La arteria cerebelosa anteroinferior, mírenla aquí. La laberíntica es la que está justo por encima y recuerden, relacionado con el sexto par craneal. Muy bien. Un momento. Listo. Ahora vamos a empezar con la arteria cerebelosa posterior-inferior, que también es conocida como la pica. Es una rama colateral de las arterias vertebrales, si lo recordamos. Es la más compleja y tortuosa y variable de las arterias de la fosa posterior. La pica va a emerger de la arteria vertebral, recordemos del segmento B4. Está en íntima relación con la oliva. Miren la oliva aquí. Están viendo el mouse, ¿verdad? Sí. Entonces está en íntima relación con la oliva inferior, va a transcurrir posteriormente, va a rodear todo el bulbo en su superficie anterolateral y atraviesa las fibras del 12º par, que pues recordemos que va a estar en el surco retroolivar. Entonces esta arteria tiene esa característica, se va a relacionar con la oliva, se relaciona con las ramas del 12º par y con las ramas del 9, 10 y 11 en el surquito preolivar, ¿listo? Pasa por la cara posterior del tronco, va a llegar a la amígdala cerebelosa y penetra en la fisura cerebelo-vulvar. Finalmente lo que va a hacer es distribuirse a través del vermis y de ambos hemisferios cerebelosos. Entonces, una vez entendimos cómo es el recorrido a grandes rasgos de esta arteria, pues es fácil entender que tiene diferentes segmentos. Entonces, el primer segmento va a ser el segmento vulvar anterior. El segmento vulvar anterior inicia desde que surge de la arteria vertebral hasta la porción más prominente de la oliva vulvar. Mírenlo acá. El segmento número 2 es el segmento vulvar lateral, que es el que va desde la porción más prominente de la oliva vulvar hasta que se relaciona con las fibras de los pares craneales, glosofaringeo, vago y el espinal. Luego el segmento 3, que es el segmento tonsilomedular, ocurre luego de que se relaciona con estos pares craneales, se va hacia la cara posterior del bulbo, va a pasar cerca de la amígdala, es decir, ya estamos en la porción y en la cara inferior del cerebelo, finaliza cuando la arteria asciende por la superficie medial de la amígdala y hace una ligera curva. Veanla aquí, esta curva se llama asa caudal. Y el segmento número 4, que es el segmento telovelo-tonsilar, es el segmento más complejo, va a comenzar cuando la arteria asciende por toda la amígdala, llega al velo medular inferior y termina cuando abandona la fisura que está comprendida entre la amígdala y el hemisferio cerebeloso. Este vuelve y hace un asa que se denomina el asa craneal. Este segmento también va a dar ramas al plexo carotídeo del cuarto ventrículo y a la tela coroidea fundamentalmente. El último segmento es el segmento cortical, el que ven hacia la parte inferior del cerebelo. Comienza una vez abandona la fisura del vermis y la amígdala y me va a dar ramas para el vermis y para la superficie suboccipital del hemisferio cerebeloso. Bueno,
Ahora, la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, recordemos que es la primera rama colateral que nos va a dar la arteria basilar. Esta arteria está en íntima relación con la protuberancia, si ven ahí la flechita amarilla, como la arteria transcurre por toda la cara anterior de la protuberancia, también se va a relacionar con el cuarto ventrículo, se relaciona con el ángulo pontocerebeloso y con el pedúnculo cerebeloso medio, claramente. Esta va a pasar alrededor del folículo y por encima del pedúnculo cerebeloso medio. Se va a bifurcar en dos ramas, una rostral y una caudal, en la mayoría de los casos, en el 66% de los casos, se va a bifurcar antes de que se ponga en contacto con el facial y con el vestíbulo coclear. Esta, como las anteriores, va a tener 4 segmentos. El primer segmento es el pontino anterior. Entonces, bueno, recordemos, aquí está la pica y arriba está la AICA. También, si ven cómo el recorrido es muy similar, entonces también se van a relacionar con la oliva, con la cara anterolateral de la protuberancia, ¿listo? Entonces, en el primer segmento anterior se relaciona con las fibras del séptimo par, mírenlo aquí, se ve muy clarito, va desde su origen claramente hasta la oliva vulvar. Luego el segmento pontino lateral va por toda la región anterolateral de la protuberancia y va a llegar hasta el ángulo pontocerebeloso, ¿listo? Este segmento a su vez lo vamos a dividir en 3 cosas, en premeatal, en intrameatal y en posmeatal. Todo esto en función de relación con el poro acústico. Este segmento me va a dar unas ramitas colaterales. Me puede dar a la arteria laberíntica, que si recordamos yo les había dicho que la laberíntica podría ser una rama colateral de la arteria basilar, la segunda, pero también puede surgir de este segmento. Igualmente me va a irrigar al facial, al vestíbulo coclear y también a la cóclea. También me va a dar una arteria que es la arteria recurrente para el tronco cerebral, que lo que va a hacer es irrigarme al tronco, y una arteria subarcuata que va a dirigirse hacia la dura madre del conducto auditivo interno para irrigar. Luego tenemos al segmento flóculo peduncular. Este segmento es el que se dirige por detrás, va desde el flóculo hasta el pedúnculo cerebeloso medio. Y por último, el segmento cortical, que este segmento es el que se va a ir en 2 ramas, una superior y otra inferior, que se dirigen a la superficie petrosa del cerebelo. Ahora seguimos con la arteria cerebelosa superior. Recordemos que es la última rama colateral de la arteria basilar. Aquí vemos la pica, aquí vemos la AICA y aquí vemos la arteria cerebelosa superior para ya completar todo lo que sería el circuito que me va a irrigar al cerebelo. Entonces esta arteria se va a relacionar con la mitad superior del techo del cuarto ventrículo. Mírenlo acá. Se relaciona con la fisura cerebelo-mesencefálica, con la superficie tentorial del cerebelo y con el pedúnculo cerebeloso superior. Recuerden que les dije que estaba muy cerquita a la bifurcación terminal de la basilar. Bueno, esta van a ser unos 2 o 3 milímetros por debajo de la bifurcación terminal de la basilar. Va a pasar, aquí se ve claramente, por debajo del tercer par craneal, va a rodear toda esa unión pontomesencefálica y recordemos que va a pasar por debajo del cuarto par craneal, porque es el único par que tiene un origen aparente en la cara posterior del tronco. Y luego va a pasar por encima del quinto nervio, mírenlo acá. Entonces va a llegar hasta la fisura cerebelo-mesencefálica para finalmente distribuirse por todo el vermis y por la superficie tentorial del cerebelo. Y esta tiene 4 segmentos. El primer segmento es el ponto mesencefálico anterior, que va desde su origen en la arteria basilar hasta la porción anterolateral del mesencéfalo. Entonces, miren, aquí está la basilar dando sus 2 ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, y justo por debajo del tercer par craneal, me va a dar la arteria cerebelosa superior. Entonces, el primer segmento va desde su origen en la arteria basilar hasta la porción anterolateral del mesencéfalo. ¿Listo? El segundo segmento es el ponto mesencefálico lateral, que va desde la porción lateral del mesencéfalo hasta la fisura cerebelo-mesencefálica. Esta porción, si les recuerdan, les dije que pasaba justo por encima del trigémino. Esa es la porción que se relaciona con el trigémino y es responsable muchas veces de producir la neuralgia trigeminal. Aquí tenemos la tercera porción, que es la cerebelo-mesencefálica, que es la que va por toda la fisura homónima y se relaciona con el cuarto par craneal. Recordemos que esta arteria tiene un recorrido y se va haciendo posterior, entonces pues al hacerse posterior se relaciona con el origen aparente del troclear. Y la cuarta
que es la cortical, comienza cuando abandona la fisura cerebelo-mesencefálica y se va a distribuir en el vermis y en los hemisferios cerebelosos. Bueno, esta arteria tiene unas ramas colaterales que se pueden dividir en tres grandes grupos, en las perforantes, en las precerebrales y en las corticales. Las perforantes son las que van a penetrar en el tronco, mirrigan la fosa interpeduncular, mirrigan también los pedúnculos cerebelosos superiores y los colículos inferiores. Las precerebrales son aproximadamente un grupito de 8 arterias que me van a irrigar el colículo inferior, me van a irrigar también los núcleos cerebelosos profundos, como lo es el dentado. Fundamentalmente irrigan el dentado. Y las corticales son las que me van a irrigar el vermis y los hemisferios cerebelosos. En la imagen, lo que van a ver ahí señalado por la flechita amarilla, se ven las arterias precerebrales saliendo de la porción cerebelo-mesencefálica de la arteria cerebelosa superior. Ahí se ve. La arteria cerebral posterior es el resultado de la bifurcación de la arteria basilar, como ya se los he repetido. Se unen, al unirse las dos, lo que van a hacer es cerrar por detrás el polígono de Willis. Entonces aquí vamos a ver la arteria basilar, que no hace parte del polígono de Willis, dando sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, las cuales se unen a la carótida interna a través de la comunicante posterior. Aquí tenemos la cerebral anterior unida con la comunicante anterior, y aquí ya tenemos completamente el polígono de Willis. Esta, en su trayecto, lo que va a hacer es rodear al tronco cerebral, va a irrigar al tercio posterior de los hemisferios cerebrales, va a irrigar también al tálamo, al mesencéfalo, al plexo coroideo del tercer ventrículo y a los ventrículos laterales. La bifurcación de la arteria basilar, como les decía, normalmente se da a nivel del surco pontomesencefálico, pero algunas veces puede ser muy alta como para ocasionar una impronta en los cuerpos mamilares. Entonces aquí, en esta imagen, pueden ver cómo está la arteria basilar dando sus dos ramas terminales. Lo normal es que ocurra a nivel de la unión pontomesencefálica, entonces no alcanza a tocar, mírenlos, a los cuerpos mamilares. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Pues es muy importante, ya que si vamos a planear una estrategia quirúrgica, por ejemplo, si vamos a abordar un aneurisma en el tope basilar, es decir, un aneurisma en la punta de la arteria basilar, normalmente hacemos un eje que se conforma a través de un complejo que está formado por el nervio óptico, este de acá, y por la arteria carótida interna. Estas dos estructuras me van a generar unos espacios naturales que van a estar cubiertos por unas trabéculas aracnoides, las cuales una vez retiradas dejan a la vista 4 ventanas. Primera ventana, segunda ventana, tercera ventana y cuarta ventana. Estas ventanas son unas ventanas de acceso y me van a permitir colocar unos clips cuando esté abordando un aneurisma del tercio superior de la arteria basilar. Entonces, cada una de estas ventanas va a tener sus beneficios y sus desventajas, entonces el cirujano es el que se va a encargar de determinar cuál es la mejor ruta para acceder a la arteria basilar. Pero como les mencioné antes, puede ocurrir una variante anatómica que va a hacer que pues, la arteria basilar me den sus dos ramas terminales 5 milímetros más arriba. Y eso es lo que se conoce como una bifurcación basilar alta. Entonces la va a poner en contacto con los cuerpos mamilares y en ese caso tenemos que realizar una modificación a ese abordaje clásico y lo que se debe hacer es una osteotomía del lecho orbitario para poder angular el instrumental hacia arriba y así llegar a la arteria basilar. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que existe esta variante anatómica. Bueno, para ver cómo es el recorrido de las cerebrales posteriores, conviene hacer un corte transversal del mesencéfalo en su porción más alta. Aquí estamos viendo los colículos superiores, el acueducto cerebral, el núcleo rojo, la sustancia nigra, los pedúnculos, la arteria basilar y por encima sus dos ramas terminales. Entonces las arterias cerebrales posteriores lo que van a hacer es rodear a los pedúnculos cerebrales, pasar por toda la pared lateral del mesencéfalo, llegar hasta abajo y relacionarse con el tectum del mesencéfalo, luego se van a meter entre la cisura interhemisférica de los lóbulos occipitales y se van a relacionar con la cara medial del lóbulo occipital. Y como todas, tiene segmentos, tiene 4 segmentos.
El primer segmento es el segmento precomunicante, ¿listo? Entonces va a comenzar en la cisterna interpeduncular, que es en donde se supone que se bifurca más comúnmente la arteria basilar, y va desde la bifurcación basilar hasta que se encuentra con la arteria comunicante posterior. Recuerden que cierra por detrás el polígono de Willis, ¿listo? Y el segmento 2 se va a dividir en segmento 2A, crural, y en segmento P2P, lateral mesencefálico. Entonces va desde la unión con la arteria comunicante posterior hasta el borde posterior del mesencéfalo. ¿Listo? Entonces aquí vemos el segmento 1, antes de que se encuentra con la comunicante posterior, y el segmento 2 después de que se encuentra con la comunicante posterior. El tercer segmento es el segmento cuadrigémino, y para que entendamos esto, pues tenemos que hacer una vista medial del encéfalo. Entonces les voy a pedir aquí que tengan un poquito de imaginación y se imaginen acá el tronco encefálico. ¿Listo? Esto es anterior, esto es posterior. Acá vendría la protuberancia, recuerden, por la cara anterior de la protuberancia, en el surco basilar va a ir transcurriendo la arteria basilar. A nivel de la unión ponto-mesencefálica me va a dar sus dos ramas terminales, que van a ser las cerebrales posteriores, que tienen la característica que van a ir rodeando al mesencéfalo y se van a ir hacia atrás. ¿Listo? Entonces en esta imagen ya estamos viendo esa parte de atrás, ¿listo? Desde el borde posterior del mesencéfalo. Va a llegar a la cara medial del lóbulo occipital, más precisamente al límite anterior de la fisura calcarina, que es esta que ven acá. Mide aproximadamente unos 2 centímetros y en el 50% de los casos es en este punto, en el segmento P3, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales. Una rama superior, que es la arteria parieto-occipital, que es la que se encuentra en la cisura que lleva su mismo nombre, la cisura parieto-occipital, y una posterior, que va a ser la arteria calcarina, que está corriendo por toda la cisura calcarina. Y el segmento P4 o segmento cortical es el que va desde la fisura calcarina hasta la corteza temporooccipital, y de ahí van a salir diferentes ramas temporales y ramas hipocampales, que ya las vamos a ver. Bueno, entonces las ramitas de la arteria cerebral posterior van a ser ramas perforantes, ramas ventriculares y ramas corticales. Las primeras son las ramas perforantes, que se dividen en directas y en circunflejas. Las directas habitualmente van a surgir del segmento P1, pero también pueden surgir del segmento P2. Lo que hacen esas arterias es llegar hasta la sustancia perforada posterior. En la imagen aquí lo estamos viendo. Ay. Llegan hasta la sustancia perforada posterior para alcanzar al tálamo y al cuerpo geniculado. ¿Listo? Y las circunflejas las vamos a dividir en circunflejas cortas y largas. Estas lo que van a hacer es irrigar a los colículos superiores. Y si recuerdan, ya les había contado quién irrigaba a los colículos inferiores, que eran las ramas de la arteria cerebelosa superior. Entonces ahí ya tenemos como toda la irrigación de los colículos superiores y de los colículos inferiores. Entonces aquí tenemos a las ramas directas, las que perforan la sustancia perforada posterior. Y aquí tenemos las circunflejas cortas y las circunflejas largas. ¿Listo? Ahora vamos con los ramos ventriculares. Los ramos ventriculares surgen de P2, son dos tipos, las arterias coroideas posteromediales y las arterias coroideas posterolaterales. Entonces, las arterias coroideas posteromediales son estas que ven aquí, que van rodeando al mesencéfalo, esta delgadita. Surgen del segmento P2, como les decía, lo que van a hacer es rodear a todo el mesencéfalo, van a llegar al techo del tercer ventrículo, al foramen de Monro y al plexo coroideo del ventrículo lateral. Y según su recorrido, pues es fácil suponer a dónde van a enviar ramitos. Entonces van a enviar unos ramitos hacia los pedúnculos cerebrales, van a enviar unos ramitos aquí, que este es el cuerpo geniculado externo del tálamo, y al cuerpo geniculado interno del tálamo. También van a mandar ramitos hacia el tálamo medial, e inclusive van a mandar ramitos a la glándula pineal y a los folículos también. Y las posterolaterales es esta delgadita que se ve aquí, que está llegando a la prolongación temporal del ventrículo lateral. También surgen del segmento P2. Esta pasa por toda la fisura coroidea, va a irrigar el plexo coroideo del asta temporal y también me va a enviar ramitos al fornix y al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Miren aquí cómo está saliendo la coroidea posterolateral y manda unas ramitas al cuerpo geniculado externo del tálamo.
Y pues en esta imagen, en la de la derecha, lo que van a ver es el nacimiento de las arterias coroideas posterolaterales, mírenlas acá, y cómo se están metiendo en la cisura coroidea. Luego tenemos las ramas colaterales y las ramas terminales. Las ramas colaterales van a estar dadas por las arterias temporales. Estas ramas normalmente van a salir de P2 y se dividen en las temporales anteriores medias, las temporales posteriores y anteriores. Van a irrigar todo lo que es la cara basal del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Aquí vemos a la arteria temporal común saliendo y fíjense que tiene un recorrido bastante tortuoso. Después tenemos a la arteria hipocampal. La arteria hipocampal van a ser también de P2 y lo que va a hacer es irrigar el uncus y la porción anterior del giro parahipocampal y el hipocampo también. Aquí se ve cómo está la arteria hipocampal. Y la última es la arteria esplenial, que emerge también de la cerebral posterior, aunque también en algunas ocasiones puede emerger de alguna de sus ramas, y esta transcurre por todo el esplenio del cuerpo calloso. Y las ramas terminales, que ahorita ya las habíamos visto, que son la arteria parieto-occipital y la arteria calcarina, que van a correr por las fisuras que llevan su mismo nombre. La arteria parieto-occipital va a emerger del segmento P3, corre por esa fisura parieto-occipital y va a llegar a irrigar a la cuña, a la precuña y a los giros occipitales laterales. Y la arteria calcarina va a correr por la fisura calcarina y va a alcanzar el polo occipital, la língula y la parte inferior de la cuña, ¿listo? En la imagen que ven a su derecha, pues se ve cómo está la arteria dando sus ramitas terminales, la calcarina y la parieto occipital. Pero pues ustedes dirán, les dije que era solo una rama y que salía del P3. Pues esta imagen es rara, porque aquí están surgiendo las ramas terminales del segmento P4 y adicionalmente salieron en duplicado, porque normalmente sale de a una, pero esta imagen es rara. Y listo, creo que con eso finalizamos. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, pues para que respondan unas últimas preguntitas y listo. Entonces, la arteria cerebelosa superior. Listo, perfecto. Es la última rama colateral de la arteria basilar. Normalmente la arteria basilar se bifurca en sus ramas terminales. ¿A qué nivel? Perfecto, a nivel del surco punto mesencefálico. Y recuerden la variante anatómica, que es cuando vamos a abordar un aneurisma del tope de la arteria basilar. Pero perfecto. La última. Las ramas terminales de la arteria cerebral posterior son. Muy bien, la arteria parieto occipital y la arteria calcarina. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por haber presenciado la charla y si tienen preguntas, es momento. Bueno, hay de hecho una pregunta. Vamos a leerla
para ustedes, las expositoras, y para el doctor Bueno, nuestro invitado especial. La pregunta de Santiago, uno de nuestros miembros activos, es: ¿existe alguna manera donde por medio de un angiotac o alguna ayuda imagenológica sepamos de la bifurcación basilar alta, o solo se logra saber hasta el momento del abordaje quirúrgico? Entonces, no sé si el doctor Bueno pueda respondernos esta duda. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, siempre antes de planear una cirugía de estas, siempre se debe hacer unos exámenes previos. El examen ideal para el estudio de la arquitectura vascular cerebral es la panangiografía cerebral o la arteriografía cerebral de 4 bases, 2 carótidas y las 2 vertebrales. ¿Listo? Hay opciones a la panangiografía. Digo opciones porque el gold estándar es la panangiografía cerebral, que es el angiotac y la angioresonancia. Obviamente el mejor es la panangiografía porque es un estudio dinámico, donde usted ve el flujo, ve la velocidad de flujo, el tiempo de flujo, aporta mucho más información que un angiotac. Por supuesto, desde antes, a la pregunta que hizo la persona, antes de la cirugía, con solo hecho de ver la panangiografía o ver el angiotac o la resonancia, usted ya sabe qué se va a encontrar. Y usted debe planear la cirugía en base a los hallazgos que ya vio previamente en el angiotac, en la angioresonancia o en la panangiografía cerebral. Eso lo permite ahora. Es exactamente, hoy en el cerebro no se puede abrir a revisar, sino uno va, ya es con un plan definido. Eso lo permiten hoy las imágenes, que son muy bellas, ¿listo? Muy con alta sensibilidad y especificidad, que permiten hacer un planeamiento muy fino, muy cercano a la realidad que nos vamos a encontrar en el acto intraoperatorio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla. Y si ese no es el caso, agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ginette, por esa charla tan, tan bien planeada, tan bien ejecutada. Y si no es más, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Una Juan Pablo. pregunta. Primero, darle gracias a las personas que expusieron, a la doctora. Fue una muy buena, muy completa, muy sucinta. No es fácil hacer esa presentación en el tiempo que tenían. Las felicito. ¿Listo? Y fueron muy académicas en entregar la información. Y los invito a que leamos mucho la arquitectura cerebral. Es muy rica, muy valiosa. Nos ayuda muchas veces a poder entender muchos síndromes clínicos, neurológicos, conocer la arquitectura vascular. ¿Listo? Cuando ustedes vean la enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorragia, o las mismas hemorragias suranoideas por aneurisma, ¿listo? Entender la arquitectura, inclusive podemos entender la clínica de presentación de muchas de estas lesiones. Entonces, pero todo inicia con conocer la anatomía y relacionarla con la fisiología, con la fisiopatología, y poder entender la clínica. Uno con la pura clínica puede ubicar con precisión probablemente el sitio o la lesión vascular muy cercana a donde está la sintomatología del paciente. Entonces, eso es básicamente, anatomía es básica. Puede aparecer mucha arteriografía, mucha angiografía, mucha angiografía, pero lo más importante es el conocimiento básico de la anatomía. Y hoy en día tridimensional. Hoy nos permiten las imágenes voltearla, girarla, pararla y todo, y tenemos realmente una información muy precisa de la anatomía vascular cerebral. Gracias por su invitación. Estaremos pendientes para el próximo. Muchas gracias, doctor Bueno. Muchas Muchas gracias, gracias. Alejandro. Muchas gracias, Ginette. Y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima oportunidad.
Oigan, muy bien. Muchas gracias por ser tan juiciosas. Quedo muy contento y creo que todos en el grupo quedamos muy contentos con esa charla. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, qué bueno. Muy chévere. Entonces, como tradición, al final de estas charlas nos tomamos una foto. Pues, bueno, una foto es una captura de pantalla, pero Yo me quedé para la foto, Juanpa. yo sé. Chaval, me va a tocar Oigan, después. muy bien la charla, las felicito, niñas, muy buena.